Mejores celulares gama media 2024. ¿Qué celular comprar? Si estás evaluando qué celular de esta gama deberías adquirir, sigue viendo este video, en el cual pasaremos de modelos con un precio accesible hasta modelos en los cuales podrías jugar videojuegos demandantes. Bienvenido a Mobile World y comencemos. Motorola Moto G52. Iniciemos con un modelo de la marca Motorola, el cual me sorprendió encontrarlo nuevo en $145. Y si buscas un teléfono económico con una buena pantalla para ver contenidos multimedia y que tenga una buena capacidad de batería, podría ser una buena opción para ti. Su pantalla es AMOLED de 6.6 pulgadas, Full HD Plus y de 90 Hz. Características que te ofrecerán buenos ángulos de visión, colores intensos y buena fluidez para la gama de precio que tiene. Además, su diseño tiene un acabado interesante. La parte posterior es satinada y si bien es de plástico al igual que sus laterales, su pantalla es de cristal, aunque no se confirma si es Gorilla Glass, pero es bueno saber que se cuenta con un poco de protección extra, ¿no? En el apartado de sus cámaras, cuenta con 50 megapíxeles en su lente principal, 8 en su gran angular, 2 en su lente macro y 16 megapíxeles en su frontal, mientras que su almacenamiento es de 128 GB, expandibles con una micro SD. Eso sí, no es un teléfono que te lo recomiende comprar si buscas jugar videojuegos en una calidad media o alta, ya que a pesar de que le da soporte el Qualcomm Snapdragon 680 y 6 GB de RAM, en títulos muy exigentes da pequeños tirones. No obstante, para aplicaciones del día a día va genial. Entonces, ¿a qué usuarios les recomiendo comprar este equipo? Como mencioné en un inicio, a aquellos que prioricen el factor económico y la visualización de contenidos multimedia, además de que tengan preferencia por los procesadores Qualcomm y baterías de gran capacidad, ya que la de este dispositivo es de 5000 mAh con una velocidad de carga de 30 watts, la cual sigue yendo acorde al estándar del mercado actual. Xiaomi Redmi Note 12 5G, un modelo que es decente para muchos, pero para otros no tanto, y que lo recomiendo como un celular a la par del Samsung Galaxy A24. Solo quiero aclarar que este último no entra en este top, no porque sea un mal celular, sino porque ya ha sido mencionado en un video anterior, el cual si quieres verlo, dale clic a la tarjeta que sale a continuación. Respecto al Xiaomi Redmi Note 12 5G, es un modelo que puedes elegir en un color gris onix, verde bosque o azul hielo, aunque en lo personal me gusta más el verde bosque. Y si bien su construcción es de plástico, este no deja tantas huellas y tiene un agarre cómodo. En cuanto a su pantalla, es de 6.67 pulgadas, AMOLED, Full HD Plus y de 120 Hz. Asimismo, le da potencia el Qualcomm Snapdragon 4 Generación 1 junto a 4 GB de RAM, los cuales te darán un buen rendimiento para tus actividades y usos del día a día. Eso sí, tiene como lentes uno frontal de 13 megapíxeles, uno principal de 48 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles y un lente macro de 2 megapíxeles, quienes te brindarán fotos buenas siempre que cuentes con una correcta iluminación, sin olvidar que su precio es de lo más accesible, logrando encontrarse aproximadamente a $175, siendo perfecto si buscas un celular equilibrado calidad-precio. Samsung Galaxy A52s 5G, un celular que salió en el 2021 y que fue de los mejores calidad-precio de su tiempo, y aunque al día de hoy, si bien ya no se pueden encontrar mucho de estos modelos nuevos, sigue siendo una buena alternativa de compra debido a que su precio se ha reducido considerablemente, pudiendo encontrarse desde los $150. Respecto a su pantalla, es de 6.5 pulgadas, Full HD Plus, Super AMOLED y de 120 Hz, características que te brindarán nitidez, color y fluidez al contenido que se muestre. En cuanto a su potencia, tiene como procesador el Qualcomm Snapdragon 778G, el cual si eres partidario de los procesadores Snapdragon puede ser una característica llamativa para ti, ya que sigue siendo un procesador solvente y que te permitirá jugar a la mayoría de videojuegos a una buena calidad gráfica. Por otro lado, tanto la cámara frontal, principal, macro y gran angular te otorgarán resultados decentes, y referente a su capacidad de la batería, la cual es de 4500 mAh, es más que correcta. Y bueno, antes de continuar, ¿qué tal te van pareciendo los celulares que se están comentando? Recuerda que tu opinión es muy importante, así que si recomiendas otros modelos, encantado de leer tus sugerencias en los comentarios. Xiaomi Poco F5, uno de los mejores celulares al día de hoy si buscas un buen rendimiento en los videojuegos. Este modelo cuesta $400 aproximadamente, lo cual no es precisamente económico del todo, pero sí te brindará el rendimiento que podrías estar buscando. Esto gracias a su procesador
procesador, el cual con Snapdragon 7 Plus generación 2, quien junto a la tecnología Liquid Cool 2.0 de Xiaomi, por lo menos en el Poco F5, han resuelto problemas de calentamiento y eficiencia energética, permitiéndote así tener un rendimiento sostenible en tus aplicaciones del día a día y, como no, en los videojuegos. Sin embargo, este apartado no es el único en el que destaca. Cuenta con una pantalla Flow AMOLED de 6.67 pulgadas, Full HD Plus y con una tasa de refresco de 120 Hz, la cual te ofrece, aparte de una buena fluidez, una gran calidad cuando veas el contenido. Y si bien los lentes de sus cámaras no son del todo los mejores para su precio, este modelo cuenta con una capacidad de almacenamiento de 256 GB, los cuales te permitirán almacenar gran variedad de videojuegos sin tener que estar preocupándote por estar borrándolos muy seguido, además de su buena autonomía, gracias a que tiene 5000 mAh como capacidad de batería y 67 watts como velocidad de carga, por lo que si es primordial para ti el rendimiento en los videojuegos, ¿por qué no te animas a seguir indagando más sobre este dispositivo?